Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro video de matemáticas. Para este video pues vamos a trabajar lo que sería la derivación de funciones y para ello pues tenemos algunas reglas de derivación. Entonces la voy escribiendo en este momento. Entonces por ejemplo acá tenemos que la derivada respecto de x de el logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Esta es una de las reglas de derivación para funciones logarítmicas. Ahorita voy a escribir la siguiente. Tenemos que la derivada respecto de x de el logaritmo natural de una función u. Entiéndase que esta función u puede ser un producto, puede ser un binomio, etcétera, puede ser cualquier tipo de expresión algebraica. Va a ser igual a u', es decir, la primera derivada de u sobre la expresión u. La siguiente regla de derivación para función logarítmica sería la derivada respecto de x de, en este caso vamos a colocar logaritmo común con base a de un término x, va a ser igual a 1 sobre x por el logaritmo natural del término a, que era la base de dicho logaritmo común. Entonces estas serían nuestras reglas de derivación que podemos aplicar en el caso de funciones logarítmicas. Ahorita vamos a colocar acá algunos ejemplos. Vamos a empezar por la primera que tenemos acá, que sería la del logaritmo natural de x, que nos dice la regla de derivación que sería 1 sobre x, es decir, nos cambia la función del logaritmo natural por una función racional, porque es 1 sobre x. Entonces vamos a colocar ahorita el ejemplo. Tendríamos acá que la derivada respecto de x de logaritmo natural de 4, si lo queremos ver directamente con un número, sería en este caso un cuarto, porque hemos visto en la regla de derivación que el valor x queda como el denominador. Es por eso que en este caso, como era el logaritmo natural de 4, el número 4 queda como el denominador de la fracción y nos queda un cuarto. Ahora voy a colocar el segundo ejemplo de esta misma regla. Tendríamos que la derivada respecto de x de logaritmo natural de un término o de una expresión m sería igual a 1 sobre ese mismo término m. Nuevamente, el término al cual estamos aplicando el logaritmo natural queda como el denominador. Se diría que esta es la regla más sencilla de las tres que tenemos aquí en pantalla. Vamos a colocar la siguiente, la derivada respecto de x de un logaritmo natural de, por ejemplo, un término y
sería igual a 1 sobre y. Y estos son los que podemos tomar como ejemplos de la primera regla de derivación que tenemos acá para funciones logarítmicas. Vamos a colocar ahora los ejemplos para la segunda propiedad, que nos dice que es cuando tenemos una expresión u. Repito, esa letra u está representando que podemos tener un producto, podemos tener un cociente, podríamos tener una potencia. A eso se refiere este término u, el cual va a ser necesario que derivemos, por decirlo de alguna manera, por aparte. Esta se diría que es una modificación de la regla anterior. Entonces aquí tendríamos en este caso la derivada respecto de x del logaritmo natural, y en este caso vamos a tener la expresión x al cuadrado más 3. Ahora, en este caso lo primero que debemos hacer es identificar quién va a ser nuestra u, es decir, nuestra expresión u. Nuestra expresión u en este caso sería lo que tenemos encerrado en paréntesis, es decir, esta parte de acá, x al cuadrado más 3 sería nuestra expresión u. Por lo tanto, antes de darle solución acá directamente a la respuesta, permítanme un momentito que voy a reescribirlo acá. Teníamos x al cuadrado más 3 y voy a escribir en la parte de abajo cuál es nuestra u, porque esta u es necesario que la derivemos según vimos en la regla de derivación. Entonces nuestra u es igual nuevamente al x al cuadrado más 3. Esta u la vamos a derivar, la vamos a escribir como u', es decir, la primera derivada de u. Y en este caso, como tenemos x al cuadrado, recordemos que cuando tenemos una potencia, para derivarla lo que hacemos es trasladar el exponente que tenemos hacia adelante del término que estamos derivando y restarle 1 al exponente que se tenía. Por lo tanto, de x al cuadrado, lo que nos quedaría sería 2x. El 2, que era el exponente de la x, se trasladó hacia adelante, y al exponente 2 que tenía la x le quitamos 1, sería solamente 1, por lo tanto solo nos queda la variable x, por eso tenemos ahí 2x. Y en la expresión u tenemos también que dice más 3, recordemos que el 3 es una constante, y cuando derivamos una constante es igual a 0, por lo tanto solo nos queda acá el 2x. Ya con esto podemos regresar a nuestra expresión o a nuestra operación que estamos derivando y escribir la respuesta. La respuesta nos dice que es en forma de fracción, en el numerador, la derivada de u, que ahora tenemos abajo, que es 2x, y en el denominador es el mismo término u, es decir, x al cuadrado más 3. Como vemos, es similar a la regla anterior en cuanto a que la expresión a la cual se está aplicando el logaritmo, en este caso x cuadrado más 3, queda como denominador en la fracción de la respuesta, x cuadrado más 3. Lo que cambia en este caso es que en el numerador, como lo que tenemos en este caso es un binomio, pues hay que hacer la derivación de ese binomio, que es lo que tenemos acá en la parte de abajo mencionado como u y como la primera derivada de u. Esa es la forma de trabajar en este caso. Vamos a colocar otro ejemplo. Que espero no se me pierdan conforme lo vayamos haciendo.
porque pues aquí mezclamos otros elementos. Vamos a colocar nuevamente la derivada respecto de x, y la función que tenemos en este caso es logaritmo natural de 1 menos x, pero este 1 menos x va a estar elevado a un exponente, y el exponente va a ser también una fracción. Entonces acá ya tenemos una función un poquito más compleja. Entonces, para este caso, lo primero que podemos hacer antes de realizar la derivación como tal es reescribir nuestra función. Ahora, ¿esto en qué forma? La podemos reescribir aplicando las propiedades de los logaritmos, que lo pueden encontrar en otro video acá en mi canal. Entonces, una de las propiedades de los logaritmos nos dice que podemos trasladar el exponente de una potencia hacia adelante del logaritmo. Es decir, al aplicar el logaritmo a una potencia nos permite trasladar el exponente hacia adelante y convertirlo de un exponente a un número entero. Por lo tanto, acá lo podríamos escribir de la siguiente manera. El 3 medios que estaba como exponente lo podemos escribir ahora como, quizás no es un entero como tal, es una fracción, pero normal, ya no es un exponente, y después de ella es que iría el logaritmo natural de 1 menos x. Esto es lo que tenemos ahora. Entonces, habiendo aplicado esta propiedad y habiendo hecho esta modificación en la función, vamos a continuar, y ahora lo que vamos a hacer es identificar nuestra u. Recordemos que nuestra expresión u es a la cual estamos aplicando el logaritmo. En este caso ya solo nos quedó el 1 menos x que tenemos en esta parte, ¿verdad? Entonces vamos a continuar acá. Voy a dejar el signo igual en esta parte. Y voy a escribir en la parte de abajo cómo nos queda nuestro término u y su derivación, porque recordemos que a nuestra expresión u debemos derivarla. Entonces nuestra u en este caso había mencionado que es 1 menos x, y vamos a hacer entonces la derivación, que sería nuestra u', o nuestra primera derivada de u. Entonces, como nuestra u es 1 menos x, empezamos por el 1. El 1, como es una constante, como lo mencioné anteriormente, la derivada de una constante es 0. Entonces, ya no lo tomamos en cuenta. Nos quedaría menos x, nada más. Ahora, la derivada de menos x, pues el signo menos sigue siendo menos. Ahí lo vamos a colocar de una vez. Y la derivada de x es 1. Directamente. Por lo tanto, la derivada de nuestra u es menos 1. Ya con esto, entonces vamos a regresar a nuestra expresión en la línea de arriba y vamos a escribir nuestra solución, ¿verdad? En este caso copiamos o volvemos a reescribir el 3 medios, porque al 3 medios no le aplicamos ahorita la derivación, lo dejamos fuera de. Entonces tendríamos 3 medios y luego colocamos, en este caso lo voy a colocar entre paréntesis, nuestra fracción de siempre, ¿verdad? En la que en la parte de arriba va la derivada de u, que en este caso es menos 1, y en la parte de abajo va nuestra expresión u, que sería 1 menos x. Entonces tenemos esta expresión. En esta parte pues no es ideal dejarlo, tenemos que aún simplificarlo, ¿verdad? En este caso pues tenemos, si lo observamos, la multiplicación de dos fracciones. Una fracción es 3 medios y la otra es menos 1 sobre 1 menos x. Entonces vamos a realizar acá la multiplicación. Tendríamos como multiplicación de fracciones, la multiplicamos en línea recta horizontal
numerador por numerador y denominador por denominador. Sería 3 por 1 nos daría 3 en el numerador, y en la parte de abajo pues solo lo vamos a dejar indicado 2 por 1 menos x. Algo importante acá es que tenemos el menos 1 era negativo, es decir, hace negativa la segunda fracción, y la primera, el 3 medios, será positivo. Aplicando ley de signos, más por menos sería menos. Entonces nos queda que la derivada del logaritmo natural que teníamos al principio, que fue la que nos plantearon, de 1 menos x elevado a la 3 medios, sería menos 3 sobre 2 por 1 menos x. Ahí tendríamos entonces nuestra derivada en este caso. Ahí ya está resuelta, ya está hecha. Vamos a colocar otro ejemplo, pero ahora va a ser de la tercera regla de derivación que colocamos, es decir, cuando utilizamos logaritmo común. Entonces acá vamos a colocar, para empezar, la derivada respecto de x de la función. Vamos a trabajar con un cambio de base que sería el logaritmo base 3, para que sea un poquito más interesante acá esta función. Perdón, logaritmo base 3 de x, aquí se la vamos a dejar normal. A esta también podríamos aplicarle la forma de logaritmo natural de u. Podríamos tener en lugar de la x una expresión u, y aplicaríamos un procedimiento similar, ¿verdad? Derivar esa expresión u, y esto nos quedaría en la parte de arriba, y en la parte de abajo pues ya vemos que ahí nos dice en la regla de derivación que sería en este caso esa u por el logaritmo natural de la base que estemos trabajando en este logaritmo común. Entonces vamos a colocar acá que esto sería igual a, vamos a empezar escribiendo así como está en la regla de derivación, un 1 como numerador, como aquí estamos trabajando con x, pues sigue siendo x, por logaritmo natural de la base del logaritmo común, que era el 3. Ahora, esto lo podemos seguir operando. Aquí quedaría si solo aplicamos esta regla de derivación, pero recordemos que ya vimos cómo se opera cuando tenemos el logaritmo natural de un número dado, que fue el primer ejemplo. ¿Verdad? En el primer ejemplo era el logaritmo natural de 4, en este caso tenemos un logaritmo natural de 3 en el denominador. Entonces lo podemos trabajar aplicando la primera regla de derivación. Tendríamos siempre el 1 en la parte de arriba, la x en el denominador la copiamos, pero ahora logaritmo natural de 3 ya sabemos que sería una fracción también, ¿verdad? En la cual en la parte de arriba tenemos en este caso un 1, y en la parte de abajo tendríamos el 3, que sería el número al cual se le está aplicando en este caso el logaritmo natural. Ahora, como tenemos una fracción en la parte de abajo, aún lo podemos seguir trabajando. Si aplicamos la división de fracciones o de un entero entre una fracción, o bien si la conocen como ley de extremos y medios, entonces multiplicaríamos lo que sería el 3 de la fracción por el 1 que está como numerador hasta arriba en la fracción total. Entonces sería 3 por 1 nos daría 3, y en la parte de abajo pues multiplicaríamos solamente la x por el numerador de la fracción que está a la par de ella, que sería el 1, y x por 1 sería x. Quiere decir que en este caso la derivada respecto de x del logaritmo base 3 de x nos da que es 3 partido x, ¿verdad? Quizás con más práctica pues nos podemos evitar un poquito este procedimiento, ¿verdad? Pero insisto, si en lugar de la x a la cual se está aplicando el logaritmo base 3, es decir, esta de acá, tuviéramos una expresión u, habría que derivarla, y lo más seguro es que si tuviera que modificarse la estructura de la respuesta, no quedaría tan sencilla como esta de 3 sobre x. Muy bien, entonces hasta aquí este video, espero les
sirva esta explicación. Ya saben que si les gusta pueden dejar su like, y si quieren más videos de matemáticas pues pueden suscribirse a este canal para que no se pierdan ninguno de ellos. Muchas gracias.